SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Techos de cartón. Pueblo que canta. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Buen día. Gracias por acompañarme a una emisión más de su programa Techos de Cartón. Hoy continuaremos con la parte 2 de la Misa Panamericana, una misa mexicana interpretada por mariachis. Esta obra utiliza varias canciones populares mexicanas. Representa una ruptura musical radical deliberada y está complementada por la nueva comunicación que conlleva el empleo de lenguas vernáculas. Nos ofrece un nuevo significado a todos los feligreses sobre la relevancia y el valor de las formas de la cultura local, porque pueden atestiguar cómo la música de su propia región y o nación es validada como apropiada para celebrar la comunión en las catedrales, incluso más grandes de sus respectivos países. Las palabras son cantadas en el lenguaje nacional. Comenzamos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Para alegrar el programa empecemos escuchando el canto del Aleluya de la Misa Panamericana. Como ya platicamos en el programa anterior, esta misa fue producto de los ideales de un sacerdote mexicano, el obispo Sergio Méndez Arceo. Este obispo fue un sacerdote comprometido con las causas justas. En 1959 apoyó la Revolución Cubana. En 1972 participó activamente en el Congreso de los Cristianos por el Socialismo. Fue el principal promotor de la discusión de textos sobre ideologías socialistas, del cambio social, el fenómeno religioso y su influencia en la evolución social de Latinoamérica. Méndez fue impulsor y activo ideólogo de la teología de la liberación y del llamado progresismo católico. Se convirtió en esta etapa en un inspirador del movimiento sindical radical que surgía en México en los años 70. En septiembre de 1966, en un congreso en Caracas, fue aún más lejos, y al hablar del cura Camilo Torres, el obispo de Cuernavaca dijo que las revoluciones violentas de los pueblos pueden estar en algunos momentos de su historia absolutamente justificadas y ser totalmente lícitas. Porque la revolución en el propio sentido de la renovación es finalizar lo inacabado o aquello que se puede perfeccionar. Fue llamado el Obispo Rojo, como consecuencia de empujar la renovación de la Iglesia Católica Mexicana,
Fue un hombre de fe comprometido con los pobres de la tierra, los trabajadores mexicanos y los pueblos latinoamericanos. El obispo Rojo siempre fue polémico por sus ideales sociales y su simpatía hacia las corrientes renovadoras en el seno de la Iglesia Católica, así como por su pertenencia a movimientos como Cristianos por el Socialismo. Denunció en su momento las invasiones de Estados Unidos en Vietnam, en Centroamérica y Cuba. Durante los años 70 condenó los violentos regímenes militares en Latinoamérica e impulsó el movimiento Va por Cuba, que promovía la solidaridad con el pueblo cubano, resistiendo al bloqueo estadounidense a la isla, que mediante sobornos y amenazas impedía que los países satélites de Estados Unidos tuvieran alguna relación comercial con la isla. Las palabras del obispo de Cuernavaca adquirían una gran fuerza en México en 1968, año en el cual fueron masacrados estudiantes. Se habla de 500 muertos. Dijo en su sermón dominical: «Me hace hervir la sangre la mentira, la deformación de la verdad, la ocultación de los hechos, la autocensura cobarde, la venalidad, la miopía de casi todos los medios de comunicación. Me indigna el aferramiento a sus riquezas, el ansia de poder, la ceguera afectada, el olvido de la historia, los pretextos de la salvaguardia del orden, la pantalla del progreso y del auge económico, la ostentación de sus fiestas religiosas y profanas, el abuso de la religión que hacen los privilegiados. No me sorprende, pero lamento la falta de continuidad en el diálogo, no acertadamente iniciado. Único escape para la crisis de autoridad y de desobediencia. Se me entenebrece el porvenir de la libertad en la investigación, en la expresión, en la acción de ciudadanos responsables, consagrados aún con errores, al desarrollo integral de México, cuando miro los rostros adustos, inexpresivos, de nuestros soldados obligados a la represión». México está a 10 días del inicio de los 19º Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil cumple 2 meses y 10 días de haber iniciado y enfrenta la constante acción represiva del ejército y la policía que hasta ese momento ha provocado más de una decena de muertes. Entran los tanques, entran al Zócalo, arrasan con lo que tienen. Los granaderos, agentes de tránsito, policías y propios del ejército que a bayoneta calada han sido los que han hecho todo esto. Agreden a todos, mujeres, hombres y niños, pisotean la Constitución, no hay libertad de palabra, no hay libertad, compañeros, de nada, no se siguen quiénes son, nada más se baja un hombre de un coche negro muy lujoso y da órdenes. Era el señor Mendiolea, lo cual asistía y decía: ataquen a aquellos, golpéenlos, hagan lo que quieran con ellos. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. La balacera continuó hasta las 11 de la noche. La lluvia comenzó a caer mezclándose con la sangre. Todavía al día siguiente se siguieron escuchando tiros aislados. Los detenidos esa noche fueron más de 2,000. Muchos fueron desnudados, golpeados, vejados. Hay redada de agitadores, prosigue la versión presidencial. Los detenidos son llevados al campo militar número 1 para ser examinados. Se practica una requisa de metralletas. Hubo clara consigna de no dejar huella de la matanza. Se apagaron las luces de la plaza y sus alrededores y se cortaron las líneas telefónicas. El ejército amenazó a los fotógrafos y a un periodista extranjero lo hirieron con bayonetas para obligarlo a soltar el rollo de su cámara. Se impidió la entrada de las ambulancias a la plaza. La censura informativa se extendió a los hospitales, donde la policía impedía el paso de quienes llegaban a preguntar por algún familiar. Se contaba con que iba a haber represión, con que podía haber represión, pero no de la magnitud con la que ocurrió el 2 de octubre. Fue una represión feroz, inusitada, cobarde, que cortó de tajo con el movimiento y con la vida de más de 300 mexicanos. Por fin habían ganado sus muertitos
escribió Díaz Ordaz. En su opinión, lo habían logrado asesinando a sus propios compañeros. Estoy muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Y se alegró por los estudiantes, la valentía, la madurez, la previsión de tantos sacerdotes y laicos comprometidos que han venido compartiendo el riesgo, las reflexiones, los errores, las desilusiones, los dolores, los altibajos de los hombres del futuro, nuestros hermanos, los estudiantes. Riega los surcos que han recogido años de sudor campesino, cuerpos destrozados que ya no comerán frutos de su suelo andino. Después de la matanza de Tlatelolco, el obispo arremetió desde el púlpito. Ante los acontecimientos que nos llenan de vergüenza y de tristeza, hay que considerar positivo y consolador el hecho de que los jóvenes hayan despertado, así a una conciencia política y social, y que aporten a México una esperanza que es nuestro deber alentar. Que la certidumbre en los estudiantes y en la ciudadanía, de la magnanimidad y del respeto a la justicia y del imperio de la libertad, borre el temor de que tenga lugar en México, después de las Olimpiadas, un periodo de dureza, de represión, de mano férrea, de persecución al pensamiento y a su expresión. Al año del 2 de octubre expresó: queremos reunirnos a la distancia de 1 año para descubrir el sentido del acontecimiento del 2 de octubre, que por su magnitud, en dolor y sangre, no debe pasar inadvertido ni olvidarse. Hombre crítico, fue el único en decir una misa el 2 de octubre de 1969. Llevamos años de tolerar muchas injusticias en nombre del mantenimiento del orden, de la paz interior y del prestigio exterior. El obispo de Cuernavaca, Monseñor Sergio Méndez, quiso celebrar la Navidad de 1969 visitando a los presos en huelga de hambre en Lecumberri. Después de un primer intento frustrado, las autoridades le permitieron la entrada al penal. A los huelguistas que sobrevivían, a base de agua de limón y azúcar, desde el 10 de diciembre, el obispo dijo: he venido a regocijarme porque ustedes están trabajando por la liberación. En su mensaje de Navidad, transmitido por la radio desde Cuernavaca, Méndez Arceo informó acerca de su visita a la cárcel. Afirman que no conocen a sus jueces después de 1 año de reclusión y que se han cumplido las exigencias de la ley. En este caso podemos ver representada la falta de respeto a la persona humana en la administración de justicia y en el ejercicio de las libertades individuales en el orden al bien común. Puedo declararles a ustedes que en toda mi actuación me ha movido el convencimiento de que no puedo abandonar a mis hermanos, a los hombres, sin dar un signo válido de que el cristiano en cuanto tal debe condenar cualquier forma de injusticia, particularmente cuando la injusticia se hace institución y se impone aún a los mismos hombres que la cometen. En 1979 apoyó la revolución sandinista en Nicaragua. Creó el Comité Manos Fuera de Nicaragua para apoyar la resistencia del pueblo nicaragüense contra los ataques de la contrarrevolución financiada por el gobierno de Estados Unidos desde Honduras. Creó un amplio movimiento de solidaridad con el pueblo de El Salvador mediante comunidades eclesiales de base. También creó un comité de ayuda a los refugiados guatemaltecos. Visitaba las comunidades de refugiados y emigrantes que se organizaban en torno al movimiento Refugio en Estados Unidos.
realizó continuas campañas y acciones urgentes para denunciar las atrocidades de los regímenes militares del estadounidense Plan Cóndor para el Cono Sur, financiado por la CIA. Fundó la Casa de la Solidaridad, que ahora se llama Casa de la Solidaridad Sergio Méndez Arceo, que se encuentra en la antigua Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga, en la Ciudad de México. El 17 de abril de 1981, tras las varias masacres que el gobierno mexicano llevó a cabo en ese país, en una medida drástica claramente en contra del gobierno federal, el obispo Sergio Méndez Arceo promulgó una excomunión, expulsión de la Iglesia Católica contra todo aquel católico que torturara a cualquier persona. Méndez Arceo decía: con los obreros no soy juez, sino parte. Escuchemos el canto del credo. Nacido de Dios Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Nuestras almas salvaste, fuiste encarnado y te hiciste hombre, naciste de María, fue por obra divina del Espíritu Santo. Dios de Dios, luz de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Pilatos, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Dios de Dios, luz de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá lleno de gloria y juzgará a vivos y muertos. También procede del Hijo. Dios de Dios, luz de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero. Creo en la Iglesia Santa Católica, católica y apostólica, y en un solo bautismo
Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. En Morelos, el antecedente zapatista y las luchas libertarias campesinas debieron construir a don Sergio. El obispo se nutrió del lenguaje social de la Revolución Mexicana y se dejó influenciar por los movimientos sociales liberadores, como el jaramillismo, en el campo, experiencias de vida colectiva reprimidas con saña. Se llamó jaramillismo al movimiento iniciado por Rubén Jaramillo. Entre las décadas de los 40 y 60, este pastor y líder campesino llevó en Morelos una nueva etapa de agitación y lucha campesina. Había sido soldado zapatista. Logró despertar en el Estado ansias de reforma agraria. Combatió a los terratenientes. El 23 de mayo de 1962 murió acribillado por el ejército juntamente con su esposa embarazada de 8 meses y 3 hijos. Rubén Jaramillo nació en Tlaquiltenango, Morelos, en el año de 1900. Desde muy joven, a la edad de 14 años, se unió al ejército zapatista. A la muerte de Zapata se originó una desorganización y saqueo por parte de los soldados en las tierras morelenses, por lo que Rubén Jaramillo juntó a sus hombres y les dijo: ante los problemas que se nos presenten, no debemos doblegarnos, sino tratar de enfrentarlo no con armas, sino con razones. Fue en ese momento cuando iniciaron las batallas por mejorar las condiciones de vida de los morelenses. Perseguido por su permanente lucha a favor del reparto de las tierras, mantuvo una larga resistencia armada en las montañas de Morelos, con el apoyo del Partido Comunista Mexicano. Aproximadamente 26 años combatió sin descanso una ardua batalla contra los caciques opresores. Mataron a Jaramillo, el defensor de los pobres. Mataron a Jaramillo, el defensor de los pobres. Descendamos, hermanos, con el riesgo de todo anuncio concreto a semejanza del riesgo del Señor. El culto al poder económico, opresor, desilusionante, inhumano, ha tomado la forma del sistema de la producción, del consumo, de la acumulación, de la propiedad ilimitada, es decir, del capitalismo en cualquiera de sus formas. Esta es la raíz de muchas inconformidades. Fue el origen de nuestra revolución. La Biblia contiene la condenación irremisible de la violencia de los opresores y estimula la violencia de los oprimidos. La opción entre la violencia de los opresores y la de los oprimidos se nos impone, y no optar por la lucha de los oprimidos es colaborar con la violencia de los opresores. El llamado Obispo Rojo siempre fue polémico por sus ideales socialistas y su simpatía por las corrientes renovadoras en el seno de la Iglesia Católica, así como por su pertenencia a movimientos como Cristianos por el Socialismo.
de escuchar el canto del santo. Y con esto terminamos este programa. Se despide de ustedes Aide. Nos escuchamos en la siguiente emisión para concluir la Misa Panamericana. Hasta la próxima. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó. Recuerda que si tienes cualquier duda, puedes mandarnos tus comentarios a nuestro correo electrónico sawacradio@gmail.com. Síguenos a través de Facebook, nos encuentras como SAWAC Radio, en Twitter @SAWAC Radio, y si aún no cuentas con tu aplicación de SAWAC Radio, entra a tu tienda, descarga y empieza a disfrutar nuestros contenidos. Que el diablo en el amor, si tienes sueño te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos, palomita, y que muchos te andan rondando y muchos te han de querer, palomita, no seas tonta, no has de creer, pretender muchos amores y jugar con el amor, palomita, es una cosa muy fiera, pregúntale al que tú quieras.